Tamaya Martínez Marcos, Cooperativa Raons Públiques, arquitectes, Susana Gimber, dissenyadora d'interiors, i Andrés Martínez de la Riva, també arquitecte. Hola, bueno, en primer lugar, gracias también. Bueno, nuestra propuesta se englobaría, por así decirlo, en una primera fase, que sería una investigación sobre las tipologías escolares que hemos resumido en 5 arquetipos. Las tipologías escolares existentes en el territorio. Es decir, esto parte de una investigación sobre edificios de aulas servidas por corredor, con aulas aquí se ve pequeño, ¿no? Con aulas servidas al corredor, por lo tanto tendríamos unas condiciones de ventilación e iluminación que podríamos trabajar transversal, tipologías estructurales, cada una de estas tipologías teníamos como diferentes maneras o estrategias para después intervenir con lo que llamaríamos los espacios de aprendizaje. Otro de los arquetipos serían aulas servidas cada 2, por núcleos de escalera cada 2, lo cual nos permite y tiene unas ventajas muy beneficiosas porque permite una ventilación directa del aula. Incluso podemos llegar a tener mayor profundidad de 7 metros, que es lo que nos marcaría la normativa, como la distancia de profundidad máxima de un aula para llegar a tener un doble sistema de iluminación. Los esquemas de espina de pez que podemos encontrar en Peine, como también comentaba un compañero, o en espina de pez con aulas que pueden ir yendo respecto a un núcleo central, y después tenemos aulas que de nuevo seguirían el esquema de aulas servidas por corredor. Otras tipologías, como serían los edificios entre medianeras, de los que tenemos muchos en el Eixample, muchas de estas escuelas, bueno, con una situación de aulas, también lo podemos encontrar en edificios escolares aislados, pero bueno, serían también aulas con corredor central y aulas a 2 bandas. O lo que llamaríamos la tipología de pabellones escolares, pabellón alrededor de un núcleo central con varios niveles. A partir de aquí se trataba de, por un lado, entender cómo funcionan todas estas estructuras, cómo funciona el sistema de aulas, profundidades más estándares, aquí tendríamos una representación de 5, para posteriormente trabajar lo que decíamos, ¿no? El habitar el aula. Hay determinados aspectos que ya, bueno, desde los años 50, y no me meteré en historia, se empezaron a trabajar, ¿no? A nivel de nuevas escuelas. Muchas de estas escuelas lo cumplen, pero claro, seguimos con el sistema de aprendizaje basado más en una metodología docente. Entonces, también creíamos muy importante que esa metodología docente se ha de modificar. Y aquí paso la palabra a Susana. Sí, paralelamente a todo lo que ha explicado Amaya, lo que hemos hecho es comparar algunos proyectos, como por ejemplo Archiclase, o fijarnos en Rosa Bosch, que trabaja desde hace tiempo el tema de las escuelas, y ver cómo tratan el programa que forma parte de estos edificios. Al mismo tiempo, lo hemos comparado también con el BOE del 2010 y con los nuevos criterios, ¿no? Ya que se está haciendo este trabajo, pues hemos querido hacer esta comparativa. En resumen, y para no alargarnos, hemos hecho una propuesta de 8 más 3 espacios, que algunos de ellos pues probablemente los conoceréis porque son espacios para concentrarse, espacios para exponer en público. Son todos esos espacios que definimos como 8 espacios que se repiten en diferentes propuestas y lo hemos ampliado con 3 espacios más. Estos espacios son, por un lado, el comedor, incluimos el espacio del comedor como un espacio de aprendizaje más que debería formar parte de este sistema, porque es un espacio donde se socializa y donde aprendemos a relacionarnos con la comida, que es algo muy importante y creemos que en este punto debería estar incluido como un aula más y no un espacio aparte. Incluimos también un espacio exterior separado en 2, uno como una extensión del aula, que lo hemos incluido en esta parte de aquí, entendiendo que es el espacio próximo al edificio y que no solamente se debería de encontrar en la planta baja, sino en las plantas superiores también, pero no solamente esto, sino que el patio, como lo entendemos, debe crecer, que es este espacio que le llamamos la vall, y que debe extenderse más allá de la escuela, creando pues, espacios o buscando espacios en otros lugares. Y por último, un espacio que en sí mismo no es un espacio de aprendizaje, porque es el espacio del profesorado, pero creemos que si todo el sistema de la escuela cambia, los profesores no pueden estar encerrados en un despacho y ser muy difícil esta relación. Es decir, ha de cambiar todo el sistema de la escuela y también estos espacios pensamos que deberían adaptarse y abrirse para que sean más accesibles.
A partir de aquí, pues bueno, Amaya os explica cómo todo este programa interior se podría aplicar en los arquetipos. Sí, ya acabamos muy rápido. Bueno, nombraré así todos estos espacios pedagógicos, que no dejan de ser estos 8+3. Partíamos de que Rosenbosch o desde Archiclass nos planteaban 6, ¿no? Hemos como ampliado y lo hemos también quizás adaptado a nuestras necesidades territoriales. Y una de las cosas que planteábamos era, bueno, en un espacio de estas características, con una estructura reticular muy marcada, que ya permitía una cierta flexibilidad porque podíamos diferenciar tipos de clases de diferentes tamaños, mayor grupo o menor, bueno, ¿cómo ahora podríamos trabajar, por ejemplo, esa incorporación de espacios exteriores vinculados al ya no aula, porque ya no es un aula, es un espacio de aprendizaje en el que puede ser más fluido, a partir de una serie de intervenciones, ¿no? Entonces definíamos por cada uno aquí como las necesidades y cómo podríamos intervenir, ¿no? Algunas de estas intervenciones, bueno, pues nos irían en la línea de trabajar la perfectibilidad, trabajar unas fachadas que se introducen hacia el interior, generando espacios exteriores dentro del propio espacio, cerramientos, podemos tenerlos, pero podemos controlarlos porque pueden ser móviles. Por ejemplo, en este caso, podemos trabajar diferentes ámbitos que pudieran también cerrarse en un momento determinado para conseguir ese aislamiento, porque hablamos del espacio de aula como ya desjerarquizado, pero al mismo tiempo hay necesidades específicas que como profesorado te encuentras que tienes que desempeñar, ¿no? en un grupo en concreto. ¿No? Del mismo modo lo podríamos, por ejemplo, en este caso, un edificio en esquina entre medianeras, podríamos trabajar también en las plantas superiores y de manera estratégica ir incorporando en aquellos puntos donde consideráramos las separaciones. O también el caso de la ampliación, ¿no? Evidentemente teniendo en cuenta normativas porque implica un volumen edificable de estas construcciones, pero hay casos, por lo tanto sabemos que se podría llegar a hacer. Bueno, y básicamente sería lanzar como estas vías de trabajo pues un poco a nivel global y que quizás, bueno, suman otras, ¿no? Muchísimas gracias, Amaya y Susana, por esta síntesis. Lo que escrivimos el jurado fue que afronta la flexibilitat no a partir de l'estandardització genèrica dels espais sense qualitat, sinó pel fet de proposar tot tipus d'espais de diferents característiques des del punt de vista dels mètodes d'aprenentatge, evitant l'espai genèric. Suposa vèncer l'estandardització dels espais i així disposar de diferents caràcters molt específics que donin opció a la flexibilitat dels propis usos, aplicant-lo a 5 tipologies d'edificis escolars existents.